Saludos cordiales. Le doy la gloria a Dios en este momento por estar con ustedes y tener la oportunidad de honrarlo en las jornadas de la Universidad de Oriente, en redes e inventario científico-humanístico para los recursos a fin de registrar líneas de investigación de nuestra universidad. Su servidora Milagros-Elena Rodríguez, matemático y ante todo cristiana, venezolana, docente e investigadora titular de la Universidad de Oriente. El día de hoy les voy a disertar sobre una revisitada a las líneas de investigación en vanguardia. Se trata en un desligaje de 11 líneas de investigación que permean la complejidad a nivel planetario, con más de 300 investigaciones en revistas científicas arbitradas nacionales e internacionales y más de 30 libros y capítulos. En el resumen consignado a este foro se narran las líneas Padre, Hijo y Espíritu Santo, religajes de amor por su creación. Es una línea central de todas las líneas. Educación decolonial planetaria tras epistemologías complejas. Es una línea de investigación resultado de mi tercer estudio postdoctoral con la Universidad Latinoamericana José Martí, con sede en México. La línea Economía, Administración, Gestión y Finanzas Complejas es una línea que fundé en la maestría en Administración y Finanzas de la Universidad de Oriente, cuando he estado allí colaborando en las cátedras de Matemática y Estadística. La línea Análisis de Regresión y Variables Dummy es una línea que traigo estudios desde mi primera carrera universitaria, matemático de la Universidad de Oriente. La línea Matemática, Cotidianidad y Pedagogía Integral es resultado de mi primer estudio doctoral en innovaciones educativas junto con la línea Transdidáctica Transdisciplinaria de las Ciencias y Desarrollo Complejo. La línea Educación Patrimonial decolonial compleja es una línea de mi segundo doctorado en estudios de patrimonio cultural. La línea Educación Matemática decolonial planetaria compleja es una línea que se ha fundado en mi segundo postdoctorado en enseñanza de la matemática con la Universidad de Yaracuy. Y la línea Transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios son resultado de mi segundo doctorado, junto con la línea de patrimonio. Y también las líneas Paulo Freire, el andariego de la utopía en las transmetodologías y de colonialidad planetaria, complejidad en religaje. Estas representan entramados que complejizan el saber más allá de los epistemes caducados de la modernidad, posmodernidad, colonialidad. Es decir, que estamos en la producción de transepistemes. Y aprovecho para decirle que el prefijo trans se hereda de la definición de transmodernidad de nuestro Enrique Dussel. Él afirma que ese trans, que significa más allá, es la salvaguarda de los encubiertos de la modernidad, posmodernidad, colonialidad. En tal sentido, hemos estado estudiando las insuficiencias, categorías y transparadigmas. Todas las líneas convergen en el respeto a la condición humana, la colonialidad como nuevo artefacto, la negación del diálogo dialógico dialéctico, un no reconocimiento a la diversidad. Y ese transparadigma de colonial complejo va entonces más allá de los paradigmas a rescatar desde la apodíctica condición de que hay que ser un pensador decolonial para poder entramar y pensar complejo, en tanto el ser humano avanza en la ciencia,
pero sabemos que se hunde en la depravación, en la humillación al desprotegido. En ese sentido, los epistemes coloniales han atendido a una ceguera en el abandono de la complejidad, a una colonialidad en la normalización disciplinar y reduccionista, un ejercicio de biopoder en la manipulación del cuerpo, la voluntad, las competencias, en unas politiquerías que van a ejercicios antihumanos que se ejercen desde el sistema dominante. Entonces, muchos años pensando en cómo deconstruir para concordar topois separados en un desligar y religar con la parábola de la odre, porque todas estas líneas tienen como antesala una condición de aceptación de Dios mediante Jesucristo nuestro Salvador, nuestro arché, la raíz del universo. Entonces, tal cual la parábola de la odre que dice que nadie echa vino nuevo en odre vieja porque se rompe la odre y se pierde el vino. Entonces, en un sentir pensar que conjuga fe, Dios, naturaleza, en tanto también somos naturaleza porque Dios acomodó la tierra y es aquí donde podemos habitar con este cuerpo. Entonces estamos en estudios profundamente transmetódicos, que es la transmetodología que recorre todas las investigaciones, porque hemos creado de manera inédita y ya están publicados 6 transmétodos de coloniales planetarios que fundan estas líneas en sus 3 epistemologías y que tienen ya resultados en tesistas en la Universidad Moriniana en México y otras universidades venezolanas, en trabajos de ascensos en la Universidad de Oriente, por ejemplo el trabajo del doctor José Gregorio Lemus, y estamos rescatando el sentipensar y el hecho profundamente humano, que el ser humano no solo aprende en las paredes de una institución educativa, sino que converge en un espacio intersubjetivo no físico de su aula mente social, espíritu, porque somos naturaleza, cuerpo, alma, mente, espíritu, Dios. Rescatamos entonces nuestro sentido originario, de dónde venimos, por quién fuimos creados, contrariamente a las cadenas que impuso la educación humanista, profundamente ateísta, castradora de la vida, y esa realidad la ha transmitido en la educación. En ello les voy presentando algunos resultados. En 2022, en el ranking de los científicos del planeta, en la AD Científicos de Alemania, los primeros 5 lugares por la Universidad de Oriente. 2023 los primeros 3 índices. 2024 para la gloria de Dios los primeros 5 índices en la Universidad de Oriente y el primer índice en el área de educación en Venezuela. Y igualmente los 5 primeros índices en 2025, porque ya la AD científica ha sacado ya los índices que corresponden contados 2024 para el año 2025, con el número que me representa allí, 4811-580. Ustedes colocan el nombre de Milagros Elena Rodríguez en el buscador y van a conseguir todos estos resultados. Las felicitaciones de parte del Instituto Científico Francisco de Miranda, Budapest, Hungría, porque el año pasado, para la gloria de Dios, alcancé un récord de 56 publicaciones internacionales. Resultados de los transmétodos de coloniales planetarios complejos, inéditos de mi autoría, donde vengo investigando por más de 10 años en esta transmetodología. La portada de la revista Entre Textos de la Universidad de La Guajira, que hizo un homenaje a mi persona, Milagros Elena Rodríguez, matemático con alma compleja y sentipensar de colonial planetario, es de especial
afecto para mí este homenaje, donde escribieron parte de mis tesistas y algunos profesores de la Universidad de Oriente y de otras universidades, y en total de 6 países han estado representando entonces este homenaje en esta revista. Y por supuesto, esta tesis doctoral, la segunda tesis doctoral, donde se crean 3 transmétodos decoloniales complejos, la deconstrucción rizomática como transmétodo transmoderno, que se trae desde Derrida, quien hablaba de que deconstruir es una manera de decolonizar, la fusión de la hermenéutica ecosófica y diatópica auténticamente panicardiana. Raymond Panikkar se fusionó esas 2 hermenéuticas, y entonces la hermenéutica comprensiva ha dejado huella en el planeta. Y por supuesto el primer transmétodo transcomplejo, que es el análisis crítico, que aquí se cobra en un sentido profundamente decolonial en 2017, y luego de ello vinieron los libros de los transmétodos y están otras publicaciones, y en total van entonces 11 transmétodos. En lo que viene voy a ir pasando algunas publicaciones, solamente tomé 2023-2024 y voy a ir hablándoles de algunas esencias que conjugan las 11 líneas de investigación. Hemos pensado en el sujeto complejo y en esos religajes, buscando el arte de habitar en el planeta, que es la ecosofía, que es una categoría profundamente cristiana y que recobra Raymond Panikkar en el arte de habitar en el planeta, en la reunión de la ecología espiritual, social y ambiental, que retoma de Lao Guattari luego en sus 3 ecologías. En esta revista Isagog estuve recientemente coordinando un bello dossier de transfilosofía sentipensante. Como pueden ver, nos hemos ido por caminos espinosos de construcción no definitiva, no buscamos verdades acabadas. Como matemático conozco que solamente existen ciertos resultados bajo ciertas condiciones. Solo conocemos archipiélagos de certeza en un mar de incertidumbre, porque estamos absolutamente conscientes de que estamos en un devenir de un yo solo sé que no sé nada. Entonces le iré pasando. Esta revista de praxis educativa es una de las revistas más importantes de Brasil, y allí conjuncioné lo que significa el cero, que pareciera neutro, pero que no es tan neutro en la educación decolonial planetaria compleja. Todos estos entramados tienen como centro las Sagradas Escrituras, los transmétodos y una conjunción profundamente maravillosa, que es el proyecto decolonial planetario complejo. Por supuesto que hemos poetizado con la matemática, en las matemáticas del amor y la amistad. Lo planetario y lo ancestral ha cobrado sentido de la misma manera que los saberes ancestrales de la matemática, porque han sido resultados que se han venido acuñando en el estudio de patrimonio cultural. En todo ello también he venido pensando en la matemática. Nunca he dejado de ser matemático, creo que me siento más matemático que nunca, pero no bastaba los conocimientos de la matemática fractálica para entender el hecho del respeto a la vida y de esa conjunción profundamente con Dios, que es el único que nos redime, que nos justifica y que nos lleva por los caminos de su sabiduría. De tal manera que todo lo que hacemos es para su honor, gloria y honra. Junto con el doctor Fortunato y el doctor Osmar Helio hemos hecho un bonito dossier, coordinar un bonito dossier para la Revista Internacional de Formación de Profesores, con la educación decolonial planetaria compleja. Y por supuesto los principios de la complejidad
los hemos llevado tanto a la educación matemática de colonial compleja como a la educación de colonial compleja. Y rescatamos allí el legado de Paulo Freire, en tanto ya hemos concluido que Paulo Freire no era el posmodernista que muchos pensaban, sino un profundo decolonial por amor por la vida, un hombre de ejercicio en la praxis y de ejemplo. He estado acompañando otros investigadores como Emerson de Medeiros en algunos dossiers. Y por supuesto hemos deshojado las margaritas de los graves errores de la educación humanista profundamente inhumana que ahora trasciende con las inteligencias artificiales y el transhumanismo. Y hacemos una alerta a toda la crisis que nos permea, en tanto sabemos de Walter Mignolo que ninguno de los sistemas, ni capitalistas, ni socialistas, ni comunistas, ninguno de estos sistemas se puede llamar decolonial, porque todos ellos aterrizan al fin y al cabo en una profunda opresión que dista mucho, mucho de ser decolonial. Por lo tanto, promovemos la justicia, en tanto el primer decolonial planetario y único de la historia es nuestro Señor Jesucristo, quien liberó en primer lugar la raíz de iniquidad en la cual se tenían las mujeres y muchos otros que estaban allí renegados en las malas interpretaciones de las religiones. Por ello entonces en la liberación del ser queremos imprimir nuestro sentir que ser cristiano no es ser religioso. Y aquí le planteamos en Isagoge unos bonitos artículos con el doctor Lemus y que en realidad nos han llevado también a influenciarnos en la sociogénesis y psicogénesis en la educación matemática. Hemos estado serendipiando con la matemática. La serendipia ha sido maravillosa. No se olviden que la serendipia es una suerte de descubrimiento que conseguimos los investigadores buscando algo, conseguimos otra cosa. Por ejemplo, el creador del átomo comenzó a dibujar con un lápiz en esa forma circular cerrada y ahí descubre finalmente los toques que faltaban para la estructura del átomo. Y bueno, seguimos permeándonos de esas desconstrucciones rizomáticas que hacen escena también en las deseadas políticas ecosóficas del docente venezolano. Y que vamos pensando también en libros, acompañando algunos capítulos, y que vamos viendo convergencias y divergencias entre algunos investigadores, y pensando en esa esencia de la educación decolonial planetaria, de cómo ella plantea y se trastoca con los principios de la complejidad. En tal sentido, invitamos a usted a revisitar todas estas líneas que están publicadas de manera tal que desde mis páginas web pueden llegar a la revista y pueden ustedes entonces juzgar por sus propios conocimientos y también promocionar lo que hacemos al fin y al cabo para que las acciones procustas de politiqueros de la historia en los posgrados en las universidades que secuestran las posibilidades de que personas que avanzamos en la historia podamos aportar. Y en realidad trabajamos para Dios y para los hombres de buena voluntad. No todos pueden comprender el hacer que llevamos, en tanto lo llevamos con amor y lo llevamos con un profundo sacrificio, en tanto la dedicación que hacemos. Estamos ahora en la revista Diálogo con un dossier que estamos organizando para don Enrique Dussel. La transfilosofía sentipensante es muy importante en estos momentos y tengo un tesista colombiano que hace maestría con Multiversidad Mundo Real de Gamorán, que trabaja con la transfilosofía sentipensante. Y bueno, libros que después de algunos artículos sentimos que ya podemos llegar a un libro, y en estas ediciones Hipótesis que dirige el doctor Iván Fortunato de Itapetininga, Brasil, he publicado alrededor de unos 15 libros.
homenaje a Edgar Morán. Hemos acogido esas categorías de coloniales y hemos ido a un discernimiento de colonial complejo. Y por supuesto la palabra transepisteme, que va a rescatar lo encubierto de los conocimientos, lo encubierto de los epistemes, de la epistemología moderna, que ha dejado entonces una cantidad de saberes del sur y del sur global para entonces conjuncionar conocimientos y saberes y ir a una nueva manera de pensar y construir conocimientos en la investigación, en la ciencia, en la educación. Los rizomas son de especial sentido. No se olviden que la raíz de jengibre representa un rizoma. Bueno, escribimos en forma rizomática porque para nosotros vamos más allá de esas estructuras de introducción, desarrollo y conclusiones, sino que entrabamos todo y estamos culminando una investigación y pareciera que más bien estamos comenzando otra, dejamos brotes en esos rizomas que después retomamos con esa línea de investigación y hacemos grandes entramados muy hermosos, y solamente revisar un entramado sabemos todo lo que hay por hacer. Desde el proyecto de colonial complejo nosotros podemos redefinir todos los conocimientos de la historia sin darle un barrido, porque los transmétodos reconocen la grandeza de los conocimientos de la ciencia, pero también debilitan sus profundas estructuras ya caídas. Y desde luego, con las estrategias complejas, auténticamente morinianas, hemos ido a las partes también. No solo hemos atacado el todo, por ejemplo, cómo es la transdisciplinaridad de la sección cónica de la parábola, un ejercicio transmetódico. Y desde luego esta palabra concordancia que ha heredado Edgar Morán de Heráclito de Éfeso, que es que los opuestos realmente no están separados, sino que concuerdan. Entonces ya hemos estado publicando en revistas de filosofía, gracias a Dios. Mi tercer postdoctorado es en filosofía, en la parte de concreciones ecosóficas, en esta construcción de los transepistemes que le vengo diciendo. Y estamos pensando también en el estudiar y en siempre concordar lo separado en la educación para revisitar nuevas teorías que sean decoloniales y que atiendan un profundo religaje en la investigación universitaria. Una de las cuestiones que más me emociona es escribir para Dios grande, aunque todo es para Él, pero escribir es únicamente las Sagradas Escrituras, como por ejemplo este libro recientemente publicado que se denomina Consumado es. Por supuesto que atacamos las acciones antiéticas como la banalización del conocimiento y el vandalismo en la docencia e investigación. Aprovechamos aquí para decir cuál es la diferencia entre un investigador reconocido, por ejemplo, en la Universidad de Oriente, porque tiene un artículo cada 2 años, y un fundador de una línea de investigación que la sigue estudiando y que la va entramando día a día. Entonces, con mucha humildad lo digo, porque todo esto son bendiciones de Dios que muchas personas no comprenden y deben atender a ustedes que estas ojeras que tengo acá, pues, son horas largas de sacrificio y dedicación con los dones que Dios me ha dado, porque sin Él no fuera posible. Este libro de la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica es un transmétodo de 2017 que ha sido publicado ahora en el Instituto Universitario Anglo-Español de Durango, México. Y así vamos a interpelando categorías profundamente hermosas y hemos ido a conceptos matemáticos, como yo le dije. Hemos hecho, por ejemplo, una hermenéutica comprensiva ecosófica de la factorización. Nos vamos a la historia, nos venimos al devenir del lenguaje y de cómo se entiende para ir concordando la matemática con todos los conocimientos.
Por supuesto, hay un libro también del sistema numérico maya que viene de resultado de mi segundo postdoctorado en enseñanza de la matemática con la Universidad de Yaracuy, y este artículo que recién se acaba de publicar en la revista Educación, Matemática y Debate forma parte de un dossier de educación matemática de Colonial Planetaria. Y por supuesto convergencia con investigadores, coordinando textos, por ejemplo con Iván Fortunato. Y desde luego siempre volvemos a un centro de rupturas asignificantes que nos produce los rizomas. Esta revista Nuestra América es una revista muy importante de Chile, una revista Revensen, una revista de Brasil, donde he estudiado la manera como relaciono las demostraciones del teorema de Pitágoras con la formación planetaria. Y nos preguntamos si están reconocidas más de 360 demostraciones del teorema de Pitágoras. ¿Por qué el docente casi siempre no pasa de 2 o 3 demostraciones en todos sus estudiantes? Y de las tinieblas a la luz, a precio de sangre, siempre Jesucristo, nuestro centro, raíz y arché. Y el día del profesor universitario, Dios nos ha premiado a José Gregorio Lemus, maestro, y mi persona, con un artículo que revisitó los 7 saberes morinianos que acaban de cumplir entonces un cuarto de siglo de historia. Formo parte del grupo de pesquisa de formación de profesores y enseñanza básica, técnica, tecnológica y superior con el Instituto de Itapetininga. Y bueno, a Dios le dedico todo, nada es definitivo, solo sé que no sé nada, pero solo sé que con Cristo puedo seguir aportando con los dones que Él me da, siempre a sus pies, porque ese es el significado exacto de humildad, estar a los pies de Cristo y saber que a Él nos debemos porque de Él tenemos todo y gracias a Él somos y podemos existir. Él es el gran yo soy y la luz del mundo. Como en Salmo 75:1, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas. Muchas gracias.